Bueno, yo voy a dar mi intervención así, porque esto de estar sentada, aunque yo no tengo un TDAH, lo llevo realmente mal. Y luego mandarle ánimo a Sergio con esto que le pasó del coche, porque ya Barbara Franchi, que es una psiquiatra holandesa, publicó un artículo que os invito a que lo leáis, que se llamaba Live Fast, Die Young, vive rápido y muere pronto, ¿no? Que es un poco lo que ella estudiaba que a veces pasa con los pacientes con TDAH. O sea, que fijaros si tiene importancia que esto puede llegar incluso a la esperanza de vida. No vengo aquí a hablar de muerte, vaya manera yo de empezar esto, sino que vengo a hablar de medicación. La verdad es que es de lo que menos me gusta hablar, porque cumplo, ¿no?, sino con esta idea de que los psiquiatras somos gente que da pastillas a los niños. Incluso, ¿no?, me siento yo un poco como esto que me decía mi madre de que no cogiera caramelos a la salida del colegio porque si no quizás que nos iban a dar droga, como si la droga fuera gratis. Entonces, bueno, yo a veces en consulta me siento un poco así. Entonces, cuando los compañeros de ANSDA, de Educat o del Colegio Nuevo Velázquez me invitan aquí a hablar con vosotros, me siento bien porque pienso que a veces en las consultas algunos compañeros no tienen tiempo o, bueno, no tienen, no sé cómo llamarlo, o no creen que esto sea importante explicar por qué la medicación también es importante en el abordaje del TDAH, incluso en esta jornada que estamos hablando hoy de emociones. Bueno, empiezo siempre con estas dos diapositivas porque, bueno, el TDAH queda a veces muy reducido a lo que es el cole. Parece que si sacas buenas notas el TDAH no te va a complicar la vida, ¿no? Aunque yo os daba este tip de Barbara Franchi y su artículo del Life Fast. Y otra cosa que pasa con los chicos con TDAH es que sufren mucho. Porque, bueno, pues pensad, ¿no? Hablaban Sergio, hablaba Fran de su viaje a lo largo de diferentes colegios, ¿no? De la sensación que tenían sus padres sobre ellos, incluso la sensación que acabas teniendo tú sobre ti mismo. Porque si estás acostumbrado a que todo el mundo te diga que lo haces mal, pues ya esto le llamamos en psicoterapia la profecía autocumplida, pues va a ser muy difícil que te des la oportunidad de hacerlo de otra manera. Luego, además, otra cosa que pasa es que la gente habla del TDAH como si fuese algo que no existiera, ¿no? Incluso a veces cuando estos chicos y chicas reciben un diagnóstico y ya por fin parece que nos pudiéramos poner, ¿no?, a trabajar sobre un problema que tiene incluso un nombre, pues te metes en internet y entonces te encuentras con gente ilustre, también española, que dice, ¿no?, que esto del TDAH poco menos es un invento de la farmaindustria, que nos quiere vender medicinas porque valen mucho dinerito y que por eso, ¿no?, esto pues no sería un problema, sino que sería que gente como yo y otros nos hemos confabulado pues para hacernos millonarios. Ya os digo yo que no tanto, en mi caso al menos no. Y que, bueno, pues que incluso hay gente que en su lecho de muerte, ¿no?, como este Eisenberg, que estaba en el board del DSM-4 de la Academia Americana, es decir, del manual previo al actual que tenemos para el diagnóstico de enfermedades, pues que estuviese hablando de TDAH y no despidiéndose de sus familiares, ¿no? O sea, son cosas un poco extrañas. Pero al final, ¿qué pasa con esto? Y es, ¿qué es y cómo diagnosticamos el TDAH? Parece que, tal y como estamos hoy aquí, que somos un montón de gente, ¿no?, cada vez hay más interés sobre el TDAH y los problemas asociados al mismo. Hay tanto interés que si os fijáis en las bases de datos científicas desde los 90, que apenas había 200 citas, ¿no?, 200 artículos publicados en PubMed, que es la base que consultamos los sanitarios pues para formarnos y encontrar evidencia, hasta el año pasado que ya íbamos rondando los 50.000, ¿no? O sea que claramente esto es algo que interesa. Si nos vamos a Google tenemos más de 3,5 millones de citaciones, pero claro, ahí también están incluidos los del BBC+, o sea que ojo con lo que uno encuentra en Google. Y una de las cosas que sí que pasa con el TDAH es que como a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando de nombre o esto lo hemos ido viendo de otra manera, pues como pasa en medicina con otros muchos problemas, muchos otros trastornos, pues sí que es cierto que esta inconcreción de criterios y que la etiología no sea una bacteria o un virus, pues ha hecho a que a lo mejor, ¿no?, se minimice la importancia de este problema. Pero esto no es algo que tenga que ver, como decíamos, ¿no?, con la invención de un señor americano psiquiatra, ¿no?, que luego en su lecho de muerte no sabemos qué dijo, sino que ya en el siglo XIX Hoffman, que era un médico general que trabajaba en una institución psiquiátrica, hablaba de Philippe, que era un niño pues, que les complicaba un poco la vida a sus padres, ¿no? Entonces Hoffman, aparte de médico, era un artista y hacía viñetas clínicas sobre las cosas que él veía en su práctica habitual y entonces escribía a Philippe como un niño pues hiperactivo, descuidado, impulsivo, ¿no?, y que incluso en la hora de cenar
pues la liaba de tal manera, ¿no?, que llegaba a escenas como esta viñeta que os traigo aquí. Posteriormente, otros autores han ido describiendo, ¿no?, lo que, bueno, ahora hablamos de TDAH, desde los niños inestables de Bonneville, de Steele, que fue ya el que habló del defecto anormal del control moral, porque lo que veía es que estos eran niños que eran majos. O sea, no eran niños oposicionistas o malos, sino que ellos eran capaces de saber cuáles eran las normas, pero a la hora de llegar el momento, ¿no?, hablaban las compañeras antes de esto del parar, pensar, actuar, pues estaba todo esto liado. Entonces, ellos luego se arrepentían, pero ya era tarde, ¿no?, en esta impulsividad como la de Sergio cogiendo el coche de sus padres. Luego Clemens y Peters, a mediados del siglo XX, hablaban de la disfunción cerebral mínima, porque lo que se daban cuenta es que efectivamente pasaba algo con estos niños, pero cuando ya fuimos capaces de hacerles una resonancia magnética, un escáner, no veíamos nada en esos cerebros de alteración, ¿no?, algo que pudiésemos objetizar, de decir, oye, mira, pues aquí en el hipotálamo, ¿no?, o en esta estructura del cerebro, tal, en estas pruebas que teníamos entonces no éramos capaces de detectar una alteración, por eso decían que era una disfunción cerebral mínima. Y ya es en el 88, en la tercera edición revisada del DSM, cuando se pone por primera vez este diagnóstico, de lo que hablamos ahora, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que luego la CIE-10, que es el manual de la OMS, pues también lo acaba incluyendo a principios de los 90 en su apartado de los trastornos hipercinéticos. Esto es muy previo a la comercialización de las medicinas, ¿vale? Y esto lo pongo aquí porque reducir que el TDAH es algo como, ¿no?, simplemente que no estés atento y que no seas capaz de estudiar y que por eso te ponen una medicación, es algo muy simplista, que por otro lado además no ayuda a nuestros pacientes y sus familias, ¿no? Porque sabemos que en Estados Unidos tanto el metilfenidato como la dexanfetamina están disponibles desde 1955 y en España el metilfenidato un poco después, a partir de 1963. Y luego, ¿qué pasa con esto del TDAH? Porque hoy hemos venido a hablar de emociones, ¿no? Entonces, el TDAH es algo que en las primeras etapas de la vida se suele identificar, pues porque son niños movidos, pues que causan problemas, incluso a veces no hace falta ya ni en el colegio, sino que muchos niños en la escuela infantil, ¿no?, ya son niños que la profesora le traen de cabeza porque también son irritables y son niños a veces con muchas dificultades para regularse, niños que tienen problemas del sueño. Según va pasando la vida de estos pacientes, lo que vamos encontrando ya es este tema escolar, ¿no? Pues cuando te tienes que enfrentar en primaria, que tienes que estar sentado, a que ya el currículo es mucho más concreto, a que incluso ya en primaria a veces tienes exámenes, pues entonces vienen todos estos problemas académicos y de interacción social. Porque vosotros pensad, y ahora hablaremos de esto porque pasa, si tú eres una persona impulsiva vas a ser impulsivo en todo, también en tus afectos y con tus iguales. Entonces a veces son niños que los iguales no les entienden, ¿no? Pues por intensos o porque a veces se ponen muy rígidos con esto de la justicia, con las normas, el quién manda, el quién no manda, ¿no? Y esta irritabilidad la llevan incluso a las últimas consecuencias. En la adolescencia, bueno, pues vienen otros problemas, no voy a volver a mencionar a Sergio, y además pueden venir problemas de consumo de sustancias, ¿vale? Si esto no le hemos puesto remedio y tenemos un TDAH que persista en la edad adulta, este problema en los adultos pues también tiene otros problemas. Porque claro, hablábamos de cambios de colegio, pero ¿cuántas veces estos pacientes tienen que cambiar de trabajo? Incluso de pareja. Qué difícil a veces es convivir con una persona con TDAH si no sabe siquiera si lo tiene. Porque claro, para empezar, nunca te va a regalar nada el día del aniversario, mamás, papás, entendedlo. Y luego además va a llegar tarde a los sitios, va a ser una persona a veces impulsiva en sus reacciones, ¿no? Entonces, imaginaos toda la problemática que trae esto. Y además os traigo aquí el dato de la prevalencia, porque entre el 5 y el 10% de los niños en edad escolar tendrán este diagnóstico. Sé que aquí hay profes, pensad en vuestras clases. Si no hay ningún niño con TDAH es que no le hemos diagnosticado. Y eso es una pérdida de oportunidad y ahora veremos por qué. ¿Cuál es la evolución natural de estos trastornos y por qué a veces este diagnóstico se hace tarde? Pues porque, bueno, es verdad que hay niños de pequeños y ahora veremos por qué son muy hiperactivos. Hay niños, especialmente niñas, que no van a ser hiperactivas nunca, pero es que además la evolución natural del trastorno es que esta hiperactividad va a ir yendo a menos a lo largo del desarrollo de la vida del individuo y lo que vamos a ver de una manera más constante es la disfunción en las funciones ejecutivas, es decir, el déficit de atención y la impulsividad. Y luego además los estudios nos dicen
que entre un 30 y un 70% de los pacientes mantendrán síntomas TDAH en la adolescencia y también en la edad adulta. Entonces, esto es bastante importante a la hora también de si aquí hay algún compañero que vea pacientes adultos, pues que lo tenga en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial. Porque además el diagnóstico es difícil, puesto que no hay un virus, no hay una bacteria, no hay una prueba médica concreta, no un análisis de sangre, una resonancia magnética que te diga, mire, aquí lo que tiene usted es un TDAH, y esto se debe a que hay una etiología, una causalidad multifactorial. La mayor potencia, digamos, el mayor peso de la causa es la genética. Hasta el 70% de la causalidad del TDAH se atribuye a los genes. Por eso también es importante mirar hacia arriba. Aquí estáis muchos papás, por dos cosas, no por señalar al culpable, sino porque incluso si tuviésemos un papá o una mamá con este diagnóstico, ¿cómo es esta crianza de complicada, ¿no? O sea, si a veces yo me cuesto regularme a mí misma, ¿no? Hablabais antes del autocuidado y de la importancia de cuidar a los papás, pues también desde aquí, desde poder entenderte, poder entender esta impulsividad que es la que va a ayudar a tu hijo o a tu hija a regularse. Y os traigo el cerebro, claro. Yo vengo aquí a hablaros de la parte más ardua y más difícil a veces de todo esto, y es ¿por qué le pasa esto a nuestros chicos y a nuestras chicas? Y entonces yo siempre os pongo este cerebro donde, bueno, os menciono varias estructuras que luego me extenderé un poquito más, que son la corteza prefrontal, los ganglios basales o corteza estriada, el tálamo y el cerebelo, que se encargan de todas estas funciones que os traigo aquí. Especialmente a través de unas vías químicas, ¿vale?, que están moduladas por dos neurotransmisores que van a ser los principales en el TDAH, que son la dopamina y la noradrenalina, donde vamos a ver que hay una hipofunción, o sea, un déficit en esta señal, a costa de que haya, podríamos decirlo de una manera muy reduccionista, menos noradrenalina y dopamina en estos circuitos, por un exceso de recaptación, ¿vale? Y luego está la serotonina. La serotonina actuaría, este tercer neurotransmisor, como un modulador, y si os suena, y habéis escuchado por ahí en Instagram o tal a Marian Rojas, que habla muchísimo de estas cosas, también de cortisol, ¿no? Sabéis que la serotonina está muy influenciada, o sea, influye mucho en la regulación del estado del ánimo, de la impulsividad y, por supuesto, de lo que es, a fin de cuentas, el control emocional. Por eso también este neurotransmisor es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de plantear un tratamiento farmacológico en los pacientes con TDAH. Porque al final lo que vemos es todo esto que os traigo aquí que hemos estado hablando. Toda esta influencia neuroquímica del cerebro de los pacientes con TDAH va a afectar a su vida en todas estas esferas que os traigo aquí. Y no solamente en un ambiente, sino en todos, porque claro, si nos quedamos solo en las notas, hay pacientes con TDAH que han sacado notas aceptables, incluso buenas, siempre, y que el menor de sus problemas son las notas académicas, sino todo lo que estamos hablando en esta jornada relacionado sobre todo con la emoción y con las relaciones sociales y con la vivencia final que tienen de ellos mismos, porque el TDAH va a estar presente 24 horas, 7 días a la semana. En el diagnóstico se nos complica, como os decía, porque siempre va a ser clínico. Podemos hacer test, cuestionarios, estudios neuropsicológicos o psicopedagógicos que nos van a ayudar a apoyar el diagnóstico, pero al final tenemos que hacer esta labor detectivesca, ¿no?, los profesionales que nos dedicamos a esto, para hacer un diagnóstico en consecuencia, ¿no? Esto se me ve un poco mal, pero básicamente también para hacer este diagnóstico necesitamos consultar a todas las personas implicadas en la vida de nuestros pacientes. Eso quiere decir que necesitamos información de las familias, necesitamos información del colegio, necesitamos información del paciente, porque cuántas veces no hablamos con los niños y con las niñas para preguntarles también cómo se sienten y qué está pasando con ellos, ¿no? También para devolverles un poco esta responsabilidad de sus propios cuidados y que sean ellos mismos también los que nos digan, ¿no?, qué es lo que les está pasando. Bueno, aquí os traigo el cerebro, este lo he dibujado yo. Como veis, es la razón por la que me metí a ciencias también, ¿no? Entonces, yo este cerebro se lo pongo en consulta a mis pacientes muchas veces o lo dibujo de una manera mucho más cutre que esta, o sea que imaginaos el resultado, ¿no? Entonces, lo que les vengo a contar y os cuento a vosotros, aquí hay algunas de las familias que vienen conmigo a consulta, es que al final esta corteza prefrontal de nuestros pacientes, lo que ocurre y por lo que tienen un TDAH es porque crece, madura más lento que el resto del cerebro.
Es decir, la corteza prefrontal, para que os hagáis una idea, es lo que distingue a un ser humano de otros animales que pueden ser muy listos, como pueden ser primates, ¿no? Gorilas, chimpancés, que son capaces de hacer problemas incluso de matemáticas en un laboratorio, pero no tienen corteza prefrontal. Es decir, no tienen filtro. La corteza prefrontal de nuestro cerebro sería como el Pepito Grillo, el que te dice, oye, no le cojas el coche a tus padres porque no te has sacado todavía el carnet de conducir. ¿Vale? Entonces, si no hay corteza prefrontal, todo fluye mucho más, también las emociones. Una de las palabras que más me decís en la consulta es que mi hijo, mi hija es súper intenso. O sea, porque es intenso para todo, ¿no? Cuando está contento a full, cuando está triste está dramático, ¿no? Se enfada mogollón. Pues ¿por qué? Porque, claro, esto no solamente afecta a las funciones ejecutivas, sino que afecta a cómo modulas todas tus emociones. ¿Qué pasa con estas otras estructuras que os ponía en el cerebro de antes, ¿no? Pues vamos a hablar fundamentalmente de dos, que son los ganglios basales. Aquí esto sería si cortamos el cerebro por la mitad, ¿no? Y lo vemos como desde un lado. Los ganglios basales, que se encargan de todas las funciones ejecutivas del cerebro. La atención, la concentración, la planificación, la organización, ¿vale? Esto os va sonando más. Entonces, como esta vía que comunica la corteza prefrontal con los ganglios basales a costa de estos neurotransmisores está funcionando mal, o sea, es hipofuncionante, ¿os acordáis que os decía que era como que hubiera poco de esto? Pues lo que hace el cerebro, que es maravilloso y siempre busca soluciones, es lanzar una vía accesoria hacia el tálamo, ¿no? Dice, mira, pues si por aquí no voy bien, voy a buscar un atajo. Y ese atajo es lo que sería la hiperactividad, porque el tálamo en el cerebro se encarga del movimiento. Entonces, en esta intención del cerebro de compensar todo esto que está fallando, por eso los niños y niñas con TDAH, en los momentos que se necesita mayor atención o mayor rendimiento es cuando peor se portan. Esta vía a veces el cerebro nunca la activa, especialmente en las chicas. No sabemos por qué, pero es así. O sea, hay chicas que nunca habrán tenido hiperactividad. Y esta vía luego hay pacientes que el cerebro de alguna manera aprende que no vale para nada, y por eso cuando van creciendo, se van haciendo mayores, va disminuyendo la hiperactividad y lo que persiste que es pues que tu Pepito Grillo pues no está muy atento y que además tienes una disfunción en la atención, ¿no? Hay un déficit de las funciones ejecutivas. Esto hay que hablarlo con los pacientes. O sea, yo no sé si esto es la primera vez que os lo cuentan. Si tenéis un hijo o una hija con TDAH y esto nos lo han contado, pues yo lanzo una crítica, porque claro, quizás si te cuentan el cerebro y entiendes por qué es importante la dopamina y la noradrenalina, cuando un médico te plantea un tratamiento, pues lo entiendes. Y no piensas que somos, ¿no?, ese que decía mi madre que repartía los caramelitos con droga a la salida del colegio, ¿no? Yo a veces uso para los niños más pequeños, porque esto no solo se le explica a un adolescente, sino también se le explica a un niño pequeño de 7, de 8 años, y les explico la metáfora de la orquesta, ¿no? Y es que hay orquestas, pues tenemos la Orquesta Filarmónica de Viena, a mí me encanta el concierto de Año Nuevo el día 1, pero también tenemos la feria de tu pueblo. Entonces, depende cómo sea tu orquesta, o sea, si eres un niño mega listo, con un montón de capacidades, que eso va por otro lado, eso no tiene nada que ver con el TDAH, aunque tu director de orquesta pues sea un poco junior, la Orquesta Filarmónica de Viena sin director suena aceptablemente bien. Ahora ya, si en la verbena de tu pueblo no hay director, pues no sé si le vuelven a contratar para la fiesta del año que viene, ¿vale? Entonces, por eso las capacidades del niño van por otro lado y tenemos esta importancia del director de orquesta, que es el que te está modulando también de acuerdo a cómo eres tú. Esto no quiere decir que ya con la pastilla ¿vale? No vengo aquí a defender esto, para nada, sino que el tratamiento del TDAH, el mejor, el que nos dice la evidencia científica que es el que funciona mejor, es aquel que combina también como si nosotros fuéramos una orquesta a todos los profesionales, es decir, el tratamiento multimodal. El que ve, ¿no?, pues como los compañeros de Educat, pues que hablan con los profes, ¿no?, desde ahí hacemos estas adaptaciones metodológicas, hay que hacerlas, los profesionales médicos hacemos una valoración, ponemos un tratamiento si hace falta, el psicólogo ayudando con las emociones, los psicopedagogos, ¿no?, con técnicas de estudio y de organización, todo eso hay que hacerlo de una manera multidisciplinar. Yo me gusta además mandaros muchos deberes para casa porque creo que también cuando uno tiene información, esta información, las cosas se entienden mucho mejor, ayuda a limpiar un montón de culpas, ¿no? ¿Cuántas veces me decís,
Vosotros, padres y madres en consulta, que os sentís fatal porque os saca de quicio vuestros hijos, que a veces incluso no os sentís vosotros que lo estáis haciendo bien, pero que tampoco sabéis hacerlo bien. O sea, es que, claro, no viene ningún hijo con manual de instrucciones y si encima te viene un hijo con algo, ¿no?, que no te esperabas, pues esto complica la crianza también mucho más. También hay que trabajar con los niños, o sea, al margen de lo que hagamos en la consulta del psicólogo, pues a mí me gusta poneros estos cuentos, que además están disponibles en internet para su descarga gratuita, para hablar con los niños por qué se enfadan tanto, o por qué son tan impulsivos, o por qué no son capaces de entender, ¿no?, y atender en casa. Y cuando esto lo haces así, ahí me llama la atención porque a veces los propios niños y niñas en mi consulta me dicen, jo, es que el día este me puse como fosforete, ¿no?, que les arruina la fiesta de cumpleaños a todos porque les salen las llamas, ¿no?, y quema todo y tal. Pues yo no quemo nada, pero quemo a la gente, ¿no? Entonces, también nos ayuda a los niños a darles herramientas para poder manejar estas emociones. Hay que trabajar, esto no me voy a detener porque sé que ya os lo sabéis, y esto sería un poco lo que necesitamos cuando uno tiene un TDAH. ¿Vale? Yo he venido aquí a hablar de tratamiento farmacológico. Traigo este artículo no porque lo escribiera yo junto al doctor Javier Quintero, sino porque es un resumen de por qué el tratamiento con TDAH en un seguimiento de más de 20 años, de una cohorte de casi 1000 pacientes, es seguro y no solamente no tiene efectos secundarios que sean, ¿no?, algo que nos preocupe, sino que además en esta cohorte el tratamiento para el TDAH influye tanto como a tener menos divorcios, que te echen menos de tu trabajo, incluso como es un artículo americano, o sea, es un estudio americano, como uno sufre menos encarcelamientos. Porque claro, uno cuando está impulsivo también se puede meter en muchos líos. Entonces, tenemos diferentes tratamientos farmacológicos a día de hoy en España para tratar a estos pacientes. Os los he dividido en estos tres, que son los estimulantes, los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y los alfa-2 agonistas. Los estimulantes tenemos dos en España, el metilfenidato y la lisdesanfetamina. En cuanto al metilfenidato, estamos teniendo muchos problemas ahora. Seguro que alguien me va a preguntar por qué hay tanto problema con el metilfenidato. No voy a hacer spoiler, que esto le gusta a Ángel, yo creo también que lo cuente. Entonces, tenemos varias presentaciones que solo se diferencian en relación a cómo se libera este metilfenidato en el organismo, ¿vale? Entonces, tendremos presentaciones de liberación inmediata que las solemos utilizar pues a veces para testar tolerancia en niños pequeños o a veces también como suplemento, ¿no?, cuando estos tratamientos de liberación prolongada se han agotado y podemos poner un refuerzo en la tarde. Luego tendréis los que conocéis más, Medikinet, Equasin y Rubifen Prolong o Retar, porque depende, le han ido cambiando el nombre, serían estos de aquí abajo, tienen una duración media entre 8 máximo 10 horas, Concerta, Rubicrono, Atenza un poco más, y todo esto tiene que ver con cómo se liberan en el organismo, ¿no? El Concerta, ya sé que me vais a hablar de Concerta hoy aquí, es una cápsula. El Atenza es igual, solo que redondito. Rubicron y Concerta, de hecho, son el mismo tipo de pastilla, aunque Rubicron es un poco más pequeña, la de 54, que es una membrana osmótica. Entonces, según va pasando la pastilla a lo largo del tubo digestivo, esta membrana va haciendo, ¿no?, que según entra agua dentro de la pastilla vaya saliendo medicación, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener este efecto retardado. Medikinet y Equasin lo que tienen son cápsulas que dentro tienen unos pellets, de hecho tiene una ventaja y es que se pueden abrir porque Concerta no es una pastilla que se pueda triturar ni machacar. Si alguien está partiendo pastillas de Concerta no se puede, ¿vale? Pero el Equasin, el Medikinet y el Rubifen Prolong Retar tienen dentro unos pellets que lo único que cambia un poco es el porcentaje de estos pellets respecto a tener liberación inmediata, o sea, funcionarían como un Rubifen, y el resto de pellets, digamos que están cubiertos como estos caramelos multicapa, ¿vale? Y se van liberando a lo largo del día. Luego tenemos la lisdesanfetamina, que en España se comercializa solo bajo el nombre del Elvanse. El Elvanse es un profármaco, es decir, esta liberación que se hace poco a poco no se hace en el tubo digestivo, sino que el Elvanse se absorbe, de hecho son unos polvitos. ¿Os he traído aquí el Elvanse? No. Bueno, es una cápsula que dentro tiene unos polvitos y se puede diluir. Eso facilita a veces la dosificación en niños más pequeños porque esa dilución es homogénea, aguanta una semana en la nevera.
Entonces, el Elvanse se absorbe a través del intestino y en la sangre es donde se activa. O sea, viene el glóbulo rojo, le quita el capuchón, que es la lisina, a la dexanfetamina y se queda el fármaco activado a nivel sanguíneo. Esto hace que se tolere a veces mejor, puesto que no depende un poco del agua que uno beba o de lo que coma, ¿no? Que son lo que ocurre con los fármacos que se liberan a nivel intestinal. Luego tenemos la atomoxetina, que Stratera sabéis que en España ya solamente la hay en solución, porque Lilly dejó de fabricarla. Lilly tiene otras cosas mejores que hacer ahora con estos fármacos para la obesidad, entonces no le interesa la atomoxetina, pero sí que hay otros laboratorios en España que están comercializándola, ¿no?, bajo el nombre atomoxetina en su genérico o Atamax, que son bioequivalentes. Es un fármaco que es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. Y esto quiere decir que funciona parecido a los antidepresivos, ¿vale? O sea, es un fármaco que se tiene que empezar a tomar, la dosis también debe de irse poniendo poco a poco porque a veces se tolera un poquito mal a nivel gastrointestinal al principio y cuando llevamos unas semanas de tratamiento, pues ya hemos logrado lo que llamamos el equilibrio extraccionario y es aquí donde tendríamos el efecto. El tamaño del efecto en cuanto a la atención es un poco menor que los estimulantes, pero sí es un buen fármaco, por ejemplo, para pacientes que tienen, pues lo que estamos hablando ya aquí, pues síntomas más del corte emocional, ¿no? Pues con ansiedad, a veces nos ayuda a poner Stratera a no tener que poner otro tipo de fármacos adyuvantes, ¿no?, junto a tratamiento estimulante, aunque sí que su efecto para la atención y para la impulsividad es un poquito más discreto. Luego tenemos la guanfacina, que en España se comercializa bajo el nombre de Intunif. La manera de funcionar el cuerpo es parecida a la de la Stratera porque también necesitamos que pasen unos días hasta que encontramos este equilibrio estacionario del rango terapéutico. También tiene un efecto más discreto frente a la atención que los estimulantes, pero es una buena alternativa para pacientes, por ejemplo, con trastornos del neurodesarrollo. En autismo suele funcionar bastante bien. Y además también ayuda a la regulación emocional, los trastornos de conducta, pacientes que tienen tics, de hecho los mejora, ¿vale? O sea que eso también podría ser una alternativa interesante. Podemos usar a veces otros fármacos en el TDAH, ¿vale? Porque esto a veces cuando venís a la consulta, que además a lo mejor habéis venido por aquí y dices, pues lo que me estás proponiendo, Bea, no es nada de lo que nos contaste en la jornada, porque claro, lo que hay que hacer sobre todo es una valoración de los pacientes. Os hablaba antes de la serotonina como modulador, ¿no?, de las vías previas, ¿no?, de la dopamina y noradrenalina que regulan el TDAH, pues a veces hay que hacer una acción sobre otros neurotransmisores, ¿no? O incluso poner también, no os los he puesto aquí, pero a poner a veces antipsicóticos para bajar sobre todo cuando hay muchísima alteración de conducta. Estos son tratamientos puntuales. O sea, el tratamiento para el TDAH son los que hemos hablado, pero a veces pacientes que vienen pues con muchos problemas de ánimo, mucha irritabilidad. Ojo con la irritabilidad, que la depresión en la adolescencia no es la depresión que tenemos en la cabeza de la depresión de los adultos, ¿no? De alguien que se mete en la cama, que no quiere hacer nada, que deja de ducharse, que está llorando. Los adolescentes se deprimen generalmente irritándose muchísimo, que es algo que además, claro, nos saca más de quicio, porque lo reducimos todo a que mi hijo está teniendo una crisis adolescente terrible, a que está inaguantable, y entonces pues la manera que tengo de manejar esto no es la adecuada. Es muy difícil acercarte a alguien que está todo el rato enfadado, porque lo que te sale es enfadarte más. Si estuviese llorando lo llevaríamos mejor, ¿no?, porque nos acercaríamos a ellos desde el consuelo y demás. Sin embargo, cuando están tan enfadados esto cuesta más, pero que no se nos olvide que a veces el estar enfadado también es una manera, ¿no?, de decirnos algo y es que necesitan algo más. Bueno, creo que me he ceñido al tiempo. Vale, muchas gracias.